a casarse o a formar una familia, y que tanto hombres como mujeres van a tener los mismos derechos cuando están casados que cuando se separan. El artículo 17 nos habla del derecho a tus propias posesiones, es decir, que todas las personas tienen derecho a tener sus propias cosas y nadie puede arrebatárselas sin ninguna buena razón. El artículo 18 nos va a hablar acerca de la libertad de pensamiento, es decir, que todas las personas tienen derecho a creer en lo que ellos quieran, en la religión que gusten e incluso pueden cambiar de religión si así lo desean. El artículo 19 nos habla acerca de la libertad de expresión, es decir, que todas las personas tienen derecho a expresar sus ideas y pensamientos a la demás gente. El artículo 20 nos habla acerca del derecho a reunirse de manera pública, es decir, que todas las personas tienen derecho a reunirse en zonas públicas con amigos, familia, etc., y que nadie los puede obligar a pertenecer a un grupo si ellos no desean. El artículo 21 nos va a hacer referencia al derecho a la democracia, es decir, que toda persona adulta va a tener derecho a escoger a sus líderes. El artículo 22 nos va a hacer referencia a la seguridad social, es decir, que todas las personas tienen derecho a la educación, a hacer cuidados médicos y a tener una vida digna. El artículo 26 va a hacer referencia al alojamiento. El artículo 24 nos va a hacer referencia a los derechos de los trabajadores, es decir, que deben de recibir un pago justo por su trabajo e incluso pertenecer a un sindicato. El artículo 25 nos va a hablar acerca del derecho a jugar, es decir, que todos tienen derecho a descansar del trabajo y a relajarse. El siguiente artículo nos hace referencia al derecho de alojamiento o comida, es decir, que todas las personas tienen derecho a recibir los cuidados y comida sin importar si es madre soltera. El siguiente artículo nos hace referencia a los derechos del autor y esta es una ley creada especialmente para las personas que se dedican al ámbito artístico o literario, y esto con el fin de proteger sus obras y que nadie pueda usarlas sin su consentimiento ni su permiso, ya que esto puede provocar un mal uso de ellas. El siguiente artículo hace mención a un mundo libre y justo, es decir, debe de tener un ambiente con orden para poder disfrutar de todas las libertades y derechos que nos proporciona el país. El siguiente artículo nos habla acerca de la responsabilidad, es decir, que debemos de hacer cumplir nuestros derechos y los derechos de los demás. Y el último artículo, y quizá el más importante, es el artículo 30, que nos habla que nadie puede arrebatarnos nuestros derechos humanos, es decir, que nadie puede estar por encima de ellos. El siguiente tema es acerca de los derechos que tenemos como ciudadanos, y estos se van a ver establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del artículo 34. El artículo 34 nos va a hacer referencia de que una persona adulta va a ser considerada ciudadano cuando éste cumpla la mayoría de edad, es decir, 18 años, y éste tenga y lleve una vida digna. Dentro de las funciones que se tiene como ciudadano de la República se encuentra votar en las consultas y elecciones populares, desempeñar cargos de función popular y desempeñar cargos concejiles del municipio en el que se resida. El artículo 37 nos habla de que ningún mexicano podrá ser privado de su nacionalidad en la fracción A, y en la fracción B nos habla de que la nacionalidad por naturalización se puede perder en caso de que se adquiera otra nacionalidad extranjera de manera voluntaria o que la persona resida más de 5 años en el extranjero. El artículo 38 es uno de los más importantes que mencionaremos el día de hoy, puesto que esto va relacionado con los derechos humanos y de por qué se le deben de respetar o no a las personas que han cometido delitos. Y lo leeré de manera textual. Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 1. Por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará 1 año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señala la ley.
2. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. 3. Durante la extinción de una pena corporal. 4. Por vigencia o ebriedad consecutivaria declarada en los términos que prevengan las leyes. 5. Por estar prófugo de la justicia desde que se dicte el orden de aprehensión hasta que se prescriba la acción. Y 6. Por